Imagina que el peor asesino de tu país es condenado a la pena máxima, pero 6 años después, las chicas de tu ciudad vuelven a desaparecer exactamente de la misma manera. Esta es la escalofriante historia de un psicópata que acumuló más de 70 víctimas. El 24 de enero de 2022, una mujer de 43 años fue a la policía para contar que había sido atacada sexualmente por un hombre que logró huir. Según su relato, alguien la había contactado por redes sociales, diciendo que tenía un trabajo para ella, pero cuando fue al lugar se dio cuenta de que era una trampa. El hombre abusó de ella y además la presionó para quitarle el dinero. Gracias a su denuncia, la policía pudo atrapar al sospechoso y descubrió que era uno de los criminales más buscados del país, responsable de una serie de crímenes que habían aterrorizado a los habitantes de la ciudad de El Alto, ubicada a unos 20 kilómetros del oeste de La Paz, la capital de Bolivia. El mundo entero conoció entonces quién se escondía detrás de esos perfiles falsos. Richard Choque Flores, un hombre de 33 años de edad, que se le atribuían más de 70 víctimas. Pero con el avance en la investigación, se comenzó a revelar algo aún más perturbador. Varias personas habían colaborado con él para que pueda seguir actuando. El escándalo sacudió a todo el país y generó reacciones a nivel internacional, además de despertar una enorme indignación en la sociedad boliviana. Richard Choque nació el 9 de noviembre de 1988 en la ciudad del Alto, en el departamento de La Paz, Bolivia. Vivía en la calle Rafael Pavón junto a su padre, que era policía, su madre, que trabajaba como maestra, y su hermana. De niño llevaba una vida aparentemente normal, aunque los vecinos notaban que ni él ni su madre eran muy amigables. Su madre era particularmente conocida por ser distante, y con el tiempo la gente dejó de intentar hablarle. Cuando Richard tenía apenas 4 años, su padre fue asesinado en servicio, lo que lo marcó profundamente a la familia. A raíz de eso, el niño empezó a mostrar comportamientos raros, que su madre no sabía cómo manejar. Casi no tenía amigos y algunos fines de semana visitaba a su primo Fidel, que era menor que él. Durante su adolescencia se anotó en el colegio militar, aunque lo abandonó poco tiempo después sin que se supiera el motivo. De vuelta en su casa con su madre y su hermana, fue demostrando una personalidad cada vez más inquietante, aunque por entonces nadie fuera de su familia lo sabía. Tiempo después, su primo Fidel le comentó que también quería entrar al colegio militar. Richard vio en eso una oportunidad y le prometió a la tía y a Fidel que lo ayudaría a prepararse físicamente y hacer los trámites necesarios para ingresar. La tía le dio $5,000 para cubrir los gastos y la matrícula. El 19 de mayo de 2011, Fidel se despidió de su madre con mucha ilusión y salió de su casa para encontrarse con Richard en El Alto y viajar juntos a Cochabamba, donde estaba el colegio. Ese fue el último día que madre e hijo hablaron. Después de eso, Richard era quien contestaba el teléfono cuando la tía llamaba, diciendo que Fidel estaba estudiando paracaidismo en Haití y que todo estaba bien. Además, aprovechaba esas llamadas para pedirle dinero y materiales de estudio. La situación era muy sospechosa, pero las alarmas sonaron con fuerza cuando el rostro de Richard Choque apareció en los medios vinculado al asesinato de un joven de 20 años. El 20 de noviembre de 2013, por la tarde, una joven llamada Blanca Rubí Limache salió hacia la Universidad Pública en El Alto, donde estudiaba Derecho, como lo había hecho durante los últimos 2 años. Pero ese día no volvió a casa. Nadie sabía de ella hasta que el día siguiente su madre, Nancy, recibió un mensaje desde el celular de Blanca. Tenían a su hija secuestrada y pedían $20,000 por su liberación. Además, advertían que si avisaba a la policía, la matarían. Nancy estaba desesperada por juntar esa cantidad que era imposible, pero tampoco estaba dispuesta a rendirse. Pidió ayuda a la unidad policial especial y comenzó una intensa búsqueda. Las autoridades descubrieron que Blanca había sido contactada por un hombre a través de Facebook. El sujeto se llamaba Mauricio Terán y era instructor del colegio militar. La habían convencido de reunirse con él con la promesa de ayudarla a ingresar a esa institución.
La búsqueda duró unos 9 días. Finalmente, junto a Nancy, la policía armó un plan. Le hicieron saber al secuestrador que el dinero estaría en un lugar determinado de la vía. Cuando el hombre fue a buscarlo, fue detenido. Al verificar su identidad real, descubrieron que era Richard Choque Flores, de 25 años. Sin perder tiempo, allanaron su vivienda. Las esperanzas de encontrar a Blanca viva se desvanecieron cuando llegaron al patio trasero. El 29 de noviembre hallaron su cuerpo enterrado en una fosa dentro de una bolsa de yute azul. En la casa también encontraron documentos de identidad de otras mujeres y ropa interior. Los análisis indicaron que Blanca había muerto por asfixia, que recibió varios golpes en la cabeza con algún objeto y que fue agredida sexualmente antes de ser asesinada. Richard Choque fue llevado a juicio y en el 2015 fue condenado a la pena máxima del Código Penal boliviano, 30 años en cárcel sin posibilidad de libertad condicional ni arresto domiciliario. Cuando la madre de Fidel vio en televisión lo que había hecho su sobrino, sus sospechas sobre la desaparición de su hijo fueron insoportables. Empezó a visitarlo en prisión pidiéndole que le dijera dónde estaba Fidel, a quien no veía desde 2011. Pero Richard guardaba silencio, y su reacción fue de furia. Él y sus familiares le prohibieron las visitas, la amenazaron de muerte a ella y a su hija, y la mujer terminó teniendo que abandonar la ciudad y dejar el caso para poder protegerse. Mientras tanto, Richard fue enviado a la cárcel de Chonchocoro, donde debía cumplir su condena de 30 años. La sociedad boliviana y especialmente los vecinos de El Alto respiraron con algo de alivio. Sin embargo, el 17 de mayo de 2021, una nueva desaparición volvió a sacudir a la comunidad. Lucía Maya, de tan solo 17 años de edad, salió de su casa y no regresó. Al día siguiente, su familia recibió un mensaje exigiendo $70,000 para devolverla con vida, acompañado de imágenes perturbadoras como advertencia. Reunir esa suma para la familia era imposible. Pocos meses después, el 27 de agosto de 2021, Iris Maylin, de tan solo 15 años, tampoco volvió a su hogar. Esta vez pedían $80,000. Al mismo tiempo, la policía seguía recibiendo denuncias de mujeres que habían sido atacadas por un hombre que les engañaba a través de redes sociales, prometiéndoles trabajo, hasta que en enero de 2022, una víctima logró denunciarlo. Y el 24 de ese mes, las autoridades atraparon a ese hombre en un hotel. Ese hombre era Richard Choque Flores. ¿Cómo era posible que estuviera libre si debía estar cumpliendo condena? La respuesta dejó al descubierto una grave corrupción dentro del sistema judicial. Con la nueva investigación, se supo que el 24 de diciembre de 2019, cuando Choque apenas llevaba 6 años encarcelado, había sido puesto con libertad condicional, por decisión de un juez. A pesar de que su sentencia no lo permitía, sus abogados buscaron una salida legal y recurrieron al soborno. Argumentaron que Richard tenía varias enfermedades graves y que su vida corría peligro si seguía en prisión. Un médico llamado Freddy Time emitió un certificado falso en el que diagnosticaba hepatomegalia, hepatosis, gastritis crónica, úlcera éctica, diabetes, alergia y asma bronquial, y se recomendaba su salida de la cárcel para recibir un tratamiento especial. 3 días después, y justo antes de Navidad, el juez Rafael Halcón firmó su liberación. Además de presentar un certificado médico, los abogados le entregaron $3,500 y una botella de whisky como soborno. Su forma de actuar era parecida, aunque a veces cambiaba algunos detalles. Creaba perfiles falsos en Facebook, haciéndose pasar por policía o por una mujer llamada Aide o Mixi. Con esas identidades publicaba ofertas de trabajo, apuntando a mujeres en situaciones económicas difíciles. En uno de sus anuncios, publicado en un grupo donde la gente buscaba empleo, ofrecía ingresos diarios como dama de compañía y pedía que le escribieran en privado. Otras veces le citaba a recoger un paquete para trabajar de mensajería. Pero cuando llegaban al lugar, las encontraba él.
También usaba un perfil de policía para presentarse en habitaciones de hotel donde se hospedaban mujeres, haciéndoles creer que habían encontrado sustancias ilegales y las amenazaba con llevarlas presa. En todos los casos, drogaba a sus víctimas, las obligaba a grabar un video pidiendo dinero a sus familias y amenazaba con hacerles daño o denunciarlas a las autoridades si no cooperaban. Cuando los investigadores identificaron su forma de operar y lo vincularon con los casos anteriores, lo interrogaron sobre la desaparición del adolescente de 2021. Choque confesó que él había privado de libertad y asesinado a Iris y Lucy. Las fuerzas de seguridad fueron inmediatamente a la casa de la calle Rafael Pavón y encontraron los cuerpos de ambas en el patio, pero la mayor sorpresa llegó cuando descubrieron que allí también estaban los restos de Fidel, su primo, enterrado desde 2011. Los análisis psicológicos y psiquiátricos confirmaron que Choque tenía rasgos típicos de una personalidad psicopática, sin empatía, sin culpa, sin remordimiento y con una alta tendencia a repetir sus crímenes. Estas mismas características ya habían sido identificadas en su primera detención, pero el juez Halcón no las tomó en cuenta al momento de liberarlo. Esta vez fue enviado nuevamente a prisión con la pena máxima de 30 años por los delitos de abuso, tráfico, extorsión y asesinato. Una condena que encendió la rabia de una sociedad que llevaba tiempo cargando con demasiado dolor. A medida que salían más detalles a la luz, la furia fue creciendo. Cuando se supo que la madre y la hermana de Richard habían descubierto sus crímenes. Los vecinos fueron hasta su casa, pintaron mensajes de rechazo en las paredes y llegaron a incendiar parte de la vivienda. El 31 de enero, apenas una semana después de su nueva detención, una marcha masiva recorrió las calles de Bolivia, desde la casa del criminal hasta el Tribunal Departamental de Justicia. Fue liderada principalmente por mujeres que protestaban contra la violencia y la corrupción judicial. Entre los gritos se escuchaba: si no lo hubieran dejado salir, nada de esto hubiera pasado. Otra de las consignas fue: no hay justicia para los pobres, en referencia a los sobornos pagados para liberarlo. Las manifestaciones se extendieron a varias ciudades del país, exigiendo una reforma del sistema judicial que garantice el cumplimiento real de las condenas. Richard Choque Flores cumple actualmente su condena en prisión, junto a sus cómplices, bajo la mirada de un pueblo que no olvida.